Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos. El Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal de la Secretaría de Gobernación, en colaboración con la Secretaría de Bienestar, les damos la más cordial bienvenida a nuestra sesión con el tema prevención de la violencia de género, la cual tiene como objetivo identificar las violencias en todas sus modalidades y los mecanismos para su prevención y atención. Agradecemos mucho el interés de las autoridades estatales y municipales que nos acompañan en nuestra sala de Zoom y en la contigua de Facebook. Para el INAFED es un gusto nuevamente estar aquí con todas y todos ustedes en este espacio de diálogos virtuales y esperamos sea de su utilidad la información y las herramientas proporcionadas. Les comentamos que en caso de presentarse una situación no planeada durante la sesión como un sismo, pérdida de conexión a Internet o pérdida de luz, restableceremos la conexión para dar seguimiento a la sesión en el momento que nos sea posible. Muchas gracias por su comprensión. A nombre del INAFER, me permito presentar a nuestro titular, el licenciado Ignacio Valle Fernández, y de igual forma me permito presentar a la licenciada Alma Marina Galicia Esquivel, directora de Coordinación Operativa. Por parte de la Secretaría de Bienestar, saludamos con gusto y le damos la más cordial bienvenida a la licenciada María Concepción Chávez Martínez, jefa de Departamento de Operación de Proyectos de la Dirección General para el Bienestar y la Cohesión Social. A continuación, siguiendo con el orden del día, daremos paso a nuestro mensaje y me permito cederle la palabra a nuestro titular, el licenciado Ignacio Valle Fernández. Adelante, coordinador. Muchas gracias, Leslie. Al INAFES le da mucho gusto poder servir de vínculo de cooperación entre la Secretaría de Gobernación y la Secretaría de Bienestar para transmitir una serie de mensajes, de información muy importante para el correcto desarrollo social en la mayor parte de los municipios del país. Con la Secretaría del Bienestar y particularmente con la Dirección General para el Bienestar Social y la Cohesión Social que dirige nuestra amiga la licenciada Luz Beatriz Rosales, hemos realizado varios encuentros. Este es simplemente uno más de ellos, pero todos encaminados a una cultura de paz y a una cultura incluyente o inclusiva y con sentido social. El día de hoy el tema es el de prevención de la violencia de género. La exposición va a estar a cargo de la licenciada María Concepción Chávez Martínez, que es, como ya lo dijo nuestra compañera Leslie Rodríguez, jefa del Departamento de Operación de Proyectos de la Dirección General para el Bienestar y la Cohesión Social de la propia Secretaría de Bienestar. Yo le pido a nuestra amiga María Concepción Chávez transmita un saludo afectuoso y lleno de agradecimiento a la licenciada Luz Rosales por esta colaboración continuada que acabo de mencionar. El tema del día de hoy, pues, no tiene desperdicio. En nuestra época, la materia o el tema sobre igualdad sustantiva de derechos que debe haber entre los géneros masculino y femenino es ya un tema infaltable. Debo decir que en México algo, bastante, la verdad, hemos progresado, pero nos falta todavía mucho. Recurrentemente
vemos que hay casos horrendos de feminicidio que hablan de un retraso cultural en general de la sociedad y ya no digamos particularmente de quienes incurren en hechos tan atroces. Pero ¿qué hay atrás? Hay un sedimento, unas secuelas de una cultura de discriminación que por fortuna estamos dejando atrás. Pero ese dejarlo atrás no es algo que ocurra espontáneamente. Si algo ha avanzado México es porque desde hace ya un buen número de años se ha ido creando una cultura diferente de respeto entre ambos géneros. Y como esa lucha no ha concluido, tenemos que seguirlo haciendo, porque todavía, la situación sigue siendo desigual. Por ejemplo, reconocido en las estadísticas de las Naciones Unidas, las mujeres trabajan mucho más que los hombres. En un, digamos, hogar tradicional, tal vez se pensaría que es algo diferente. Tal vez vendría a nuestra cabeza la escena de un padre que se va a trabajar, la mamá se queda con los hijitos y le dice, tu papá ya se fue al trabajo. Y la señora que se queda en la casa, ¿qué? ¿Se queda a no hacer nada? ¿A la holganza? Por supuesto que no. El trabajo doméstico es trabajo que hace funcionar a la sociedad y además es muy pesado, repetitivo y con pocas compensaciones, es decir, poco reconocimiento. Pero el día de hoy, cuando las mujeres han irrumpido de una manera muy importante en el mercado laboral y en los cargos de mando o responsabilidad, aquella vieja tradición de tener más responsabilidad que los varones en la administración del hogar no ha desaparecido. O sea que la conquista en los espacios laborales incrementa en muchos, no en todos los hogares, el trabajo de las mujeres, porque aparte de su trabajo fuera del hogar, cuando regresan a casa, todavía en muchas mentalidades, sobre todo masculinas, pero también femeninas, prevalece la idea de que el cuidado de las criaturas, las tareas de la cocina y el aseo de la casa, el tendido de las camas, el lavado de los enseres o de los trastes, corresponden más a tareas femeninas que masculinas. Y entonces las mujeres trabajan el doble. No sería una escena extraña que el hombre regrese de trabajar a su casa, prenda la televisión, se ponga a ver un partido y con un grito, si quieres amable, le diga a su mujer, ¿qué hay de cenar, mi amor? Cuando la señora también viene de trabajar afuera. ¿Qué quiero decir con esto? Que es simplemente un ejemplo, que todavía nos falta mucho por caminar y que hay todavía secuelas permanentes con las que arrastramos y secuelas que estamos dejando para el futuro si no intensificamos nuestras campañas en el ámbito gubernamental, laboral, educativo, social, público y privado, para que la igualdad sustantiva de género sea
termine por ser una realidad plena en nuestro país. Por su atención, muchas gracias. Agradecemos mucho este mensaje de bienvenida por parte de nuestro titular, el licenciado Ignacio Valle Fernández. Y a continuación nos permitimos cederle la palabra a la licenciada Janet Alonso Gil, directora de Equidad de Género de la Secretaría de Bienestar, para que nos brinde un mensaje. Adelante, por favor, licenciada. Muchísimas gracias, muy buen día. Una disculpa que no tengo camarita el día de hoy por acá, pero pues quiero agradecerles a todas y todos por esta invitación, por seguir colaborando y trabajando de manera conjunta, sobre todo en temas como que abordamos el día de hoy, la violencia de género, que es tan importante para el reconocimiento y el ejercicio de los derechos humanos de las mujeres. Muchísimas gracias. Reciban un cordial saludo desde la Secretaría de Bienestar, de la Dirección General para el Bienestar y la Cohesión Social, y pues esperemos que sea muy productiva esta sesión. Agradecemos mucho este mensaje de bienvenida por parte de la licenciada Janet Alonso Gil. Y antes de comenzar con nuestra sesión, las y los invitamos a que nos compartan sus dudas o comentarios en el chat y una vez finalizada la presentación, con muchísimo gusto daremos lectura y seguimiento. Sin más por el momento, me permito cederle la palabra a la licenciada María Concepción Chávez Martínez para comenzar con su ponencia. Adelante, por favor, licenciada. Muchísimas gracias, Leslie. Buenas tardes a todas las personas que nos acompañan en esta plática, charla, diálogo. Como bien dijo el licenciado Valle, es un tema que nos acontece a todas las personas a nivel mundial y sobre todo en México, ¿no? Por el tema que él hablaba del feminicidio. Y para comenzar, darles un dato de lo que él hablaba del trabajo doméstico no remunerado, representa el 26.3% del PIB nacional. Es decir, son labores tan importantes y que lamentablemente no se retribuyen, ¿no? Pero bueno, para comenzar me gustaría, y bueno, también me sumo a los agradecimientos de la licenciada Janet. De verdad es un gusto poderles compartir conocimientos, pero vamos a verlo como una charla, ¿no? No soy la gran experta, pero sí realmente ya tengo una trayectoria en el tema y lo cual me apasiona mucho poderles transmitir a partir de esta experiencia y espero ser breve, concisa, porque el tiempo es corto y no pretendo darles una teoría de género ni de violencia, pero sí transmitirles esos puntos que el licenciado Valle hablaba, ¿no? De esas diferencias que a raíz de esta discriminación contra las mujeres, niñas y adolescentes, que históricamente ha impedido el desarrollo en todos los ámbitos de su vida. Y para comenzar, me gustaría mostrarles un pequeñísimo video, para irnos introyectando en el tema y cómo ir visibilizando estas desigualdades. Permítanme un segundo. Pertenecemos a la misma especie. Vivimos en el mismo planeta. Quizás seamos del mismo país. Podemos tener los mismos sueños y recorrer el mismo camino. Tenemos la misma libertad. Soportamos la misma carga. Tenemos las mismas oportunidades y recibimos el mismo reconocimiento. Tenemos la misma meta. No nos engañemos. En la carrera de la vida, las mujeres tienen las mismas capacidades, pero más obstáculos para llegar a la meta. Prácticas sexistas e inadecuada atención sanitaria y social deterioran la salud de mujeres y niñas en todo el mundo. Mira a tu alrededor, implícate y da un paso adelante por la igualdad y la salud de las mujeres. Sin equidad de género, no se puede cumplir el derecho a la salud. Actúa, practica igualdad. Listo.
Pues como verán, este video es muy visual respecto a ver cómo justo estas diferencias en la forma en las que nos hemos venido desarrollando mujeres. ¿Se sigue transmitiendo? No lo vemos, pero escuchamos el audio. Buenas. Listo. Ya, ¿verdad? Hoy, en esta semana Ya no de lo marzo, vemos otra vez, vamos a hacer un licenciado. especial sobre las mujeres en la historia. Listo. Es que yo según había parado, pero seguía corriendo en mi equipo. Una disculpa. Bueno, como les decía, creo que este video no visualiza de manera muy clara cómo estas desigualdades que hemos tenido mujeres y hombres en nuestro desarrollo, digo, aquí es un ejemplo en personas adultas, pero si nos remontamos desde cómo la niñez, desde que somos niñas y niños, tenemos estas diferencias. Perdón, vemos cómo estas diferencias que observamos en el video justo se dan desde la niñez, ¿no? Desde que niñas no acceden a la escuela y obviamente al no tener una educación igualitaria, pues también eso se refleja cuando acceden al trabajo, que no tienen las mismas oportunidades. Un ejemplo, esta gráfica que están observando ejemplifica claramente cómo estas desigualdades las vemos en el trabajo, en el desarrollo empresarial, en la educación, en el acceso a la propiedad de la tierra. Por ejemplo, en el trabajo, 4 de cada 10 mujeres forman parte de la población económicamente activa. Aparentemente, dice uno, ay, a lo mejor es un por ciento de un 30% de diferencial, pero ese 30% sí es muy significativo a nivel nacional. En las pequeñas, micros y pequeñas medianas empresas, 4 de cada 10 mujeres son dueñas de empresas, de pequeñas y medianas empresas. En la educación, 4 de cada 10 mujeres están en rezago educativo. Y en la propiedad de la tierra, solo 3 de cada 10 personas ejidatarias comuneras son mujeres. Es decir, igual en la propiedad del acceso a la propiedad de la tierra, pues también ha ido disminuyendo. Entonces, esto es una gráfica muy clara que les quise mostrar con 4 elementos importantes de cómo efectivamente las mujeres siempre estamos por debajo de las estadísticas. Entonces, uno se pregunta, ¿a qué creen o por qué creen que se deba estas estadísticas o estas diferencias en las estadísticas? Para ello les dejo unas preguntas para que vayan ustedes, me gustaría que fueran retroalimentando en el chat, que fueran un poquito participando. ¿Cuáles consideran que son las principales causas que han desencadenado estas desigualdades y siguen vigentes? ¿Y qué otras desigualdades ustedes conocen de manera muy cercana en su día a día, sobre todo en sus comunidades, en donde pertenecen, finalmente a nuestro alrededor, en nuestro núcleo más cercano? Me gustaría que fueran como participando y poniendo, colocando en el chat estas otras desigualdades que ustedes han venido observando, para ir retroalimentándose aquí en el propio diálogo. Bueno, para ello me gustaría ir comenzando que justo esas diferencias se van desarrollando justo por estos roles y estereotipos de género que se han venido replicando históricamente, ¿no? En donde vemos que los estudios y la teoría de género nos han permitido conocer los contenidos de la desigualdad, los cuales vemos expresados y toman formas diferentes en todos los ámbitos de la vida en la cual se relacionan mujeres y hombres y en todo aquello que realizamos en nuestro día a día. Por ejemplo, algunas de las expresiones que les comparto y que incluso doña Marcela Lagarde, una gran feminista, en 1998 ella decía, aquí les dejo unas frases,
A los hombres, por el solo hecho de pertenecer al género masculino, se les asigna cierto poder sobre la vida de las mujeres con quienes tienen una relación directa, llámese de padre a hijo, de hermanos a hermanas o de padres a hijas, ¿no? Incluso, con el pretexto de que es su deber, permitiéndose tomar decisiones sobre su salud, sobre su cuerpo, sobre su educación, formación, sobre sus recursos, sobre sus ingresos, entre otras. Otra frase también muy común, que los hombres desde muy pequeños se les orienta a tomar decisiones y a valerse por sí mismos, sin consultar a otras u otros y afrontando las consecuencias de sus decisiones. Se les otorga mucho más libertades sociales, mientras tanto a las mujeres se les educa siendo frágiles, sin poder de decisión y con una serie de limitaciones que las dejan fuera de la toma de decisiones, tanto personales como colectivas, sin acceso y sin recursos propios o heredados, ni capacidad para representar a grupos, entre otras tantas. También se refuerza en todo momento que los hombres son todopoderosos, poco vulnerables, que no deben llorar, lo cual atenta contra los mismos hombres, pues les hace correr riesgos innecesarios con tal de demostrar sus capacidades viriles. Las formas prevalentes de enfermar y morir de los hombres son la mejor evidencia de esta exposición al riesgo, accidentes y otras causas violentas. Por ejemplo, las estadísticas respecto a las muertes en hombres se dan en su mayoría por accidentes, por ejemplo, ¿no? Porque siempre tratan de demostrar que manejan mucho mejor y que corren mucho más veloces. La otra muerte es por armas de fuego, la cual, es decir, todo el tiempo los hombres están demostrándose que son fuertes, que lo pueden, en fin, ¿no? Creo que esas causas han originado que justo entre los mismos hombres incluso, se tengan que matar, ¿no? Lamentablemente, por esta carga social que se les ha impuesto de que son los fuertes, de que no lo deben llorar, en fin. Estas son unas de las frases, ¿no? que les quiera compartir. Y bueno, también quisiera un poquito explicarles cuáles son esos roles y estereotipos y qué significan estos roles y estereotipos. Estereotipos, en el caso de las mujeres, es lo que se espera, ¿no? Que las mujeres seamos, cómo nos comportemos. Todo el tiempo es estar expuestas a los deseos de hombres que las acompañan. Es decir, si son casadas o viven con alguien, las mujeres son las que tenemos que saber cocinar, tenemos que ser dóciles, frágiles, las emotivas. ¿Por qué? Porque somos las maternales, las que tenemos que cuidar, las comprensivas, en fin, un sinfín de estereotipos y esas cargas o características que nos han impuesto socialmente. Y en los hombres se espera que estos sean valientes, que sean proveedores, que sean independientes, dominantes y seguros. De ahí que por eso a los hombres sí se les empieza a educar desde muy jóvenes a que ya empiecen a trabajar porque van a ser los proveedores de una familia, para que estudian. Y en el caso de las mujeres, igual se les ha impuesto la carga de que son las que van a ser madres, para qué van a estudiar, si se van a casar, si se van a reproducir. Y luego entonces ahí viene toda esa serie de reproducciones de estos estereotipos que justo han imposibilitado el acceso al desarrollo de las propias mujeres, incluso de los propios hombres, ¿no? Cuando se les incita a que tenga que trabajar a muy temprana edad antes de seguir preparándose o estudiando, o viceversa, que sí se sigan preparando porque tienen que ganar más, ¿no? Porque van a ser los proveedores y que tienen que mantener a una familia necesariamente. El rol, justo eso es lo que les digo, el rol reproductivo en el caso de las mujeres y en los hombres, el rol productivo, de ser productores. Las mujeres tienen que tener el rol en el espacio doméstico, es decir, son las amas del hogar. Los de los hombres es el espacio público. Desde ahí empezamos a ver cómo las mujeres tienen que limitarse a un espacio privado, al espacio de la casa, del hogar, y los hombres al espacio público, donde se les permite poder desarrollarse en lo laboral,
en lo social, en salir a fiestas, reunirse con amigos, con mismos hombres, el ser representantes de sus propias comunidades, como en el caso de las comunidades indígenas, que quienes representan son hombres en su mayoría. Ya creo que hoy en día se ha abierto un poco más, se ha abierto un poco más esa brecha, ¿no? Y ya participan mujeres, pero todavía no en igualdad. El rol de las mujeres también, insisto, es el trabajo del hogar, el cuidado de hijas e hijos, de personas enfermas, ¿no? Que también nos comentaba eso el licenciado Valle, cómo se nos ha impuesto el cuidado a las mujeres y que eso también ha imposibilitado mucho nuestro desarrollo. El rol de la mediación, de la subordinación, en que las mujeres todo el tiempo somos las que tenemos que guardar la mesura, porque tenemos que ser mediadoras, subordinadas, cuando en el caso de los hombres son de poder, de una responsabilidad, de la autoridad, de dominación, incluso lo vemos en lo cotidiano, ¿no? Yo recuerdo cuando era niña, le decía a mi mamá, mamá, voy a ir a una fiesta, ay, pídele permiso a tu papá. O sea, el papá era el único con la única autoridad para poder dar los permisos. Y creo que hoy todavía lo seguimos observando en algunos hogares, de que los permisos deben de ser por parte del papá. El de la mamá no cuenta, aun cuando ya la mamá también trabaja, no pide el permiso a tu papá. Entonces ahí vemos cómo esos roles, estereotipos que juegan tanto en el hogar como en el trabajo, se han ido reproduciendo y reafirman incluso estas diferencias. Aquí les muestro algunos ejemplos que todas estas diferencias de roles y estereotipos no nada más las vemos en el hogar, sino también en el trabajo. Por aquí vemos quienes ejercen lo de la mecánica, pues son hombres. Por fortuna ya hay talleres y bendito YouTube, que ya hay muchos tutoriales para poder cambiar una llanta, para poder saber como mujeres incluso cómo cambiar el gas, que antes solamente eran labores de hombres. Lo vemos todo el tiempo en la publicidad, en los anuncios, cómo etiquetan que ciertos productos son exclusivos y van dirigidos a las mujeres, como los perfumes, como la ropa. Lo vemos incluso en los juguetes, ¿no? Los juguetes rosas nos invaden de rosa para las niñas, y más ahorita con toda esta ola de la Barbie, todo rosa. Los niños deben de ser azules, pistolas, cochecitos, en fin. Sí se nota muy, muy claramente esta reproducción de estereotipos, ¿no? Desde los colores, desde el tipo de juguete que nos vende la publicidad. Hoy en día, no sé si han visto por ahí la famosísima revelación de género, ¿no? De que si es niña tiene que ser pintado de rosa, ya sea el color o los polvitos, todo lo que sueltan. Que si es niño tiene que ser azul. En fin, creo que esto lo vemos en el día a día, en la ropa, en los anuncios, en los mismos programas de televisión. Y creo que es algo que tenemos que ir visibilizando e ir rompiéndolo, porque muchas veces decimos, pero es que pues es lo que nos vende la televisión, pero si yo ya estoy desconstruido, creo que ya no voy a replicar esto. Por ejemplo, yo tengo un hijo y yo todo el tiempo le regalaba lo que él quería. Si a él le gustaba un peluche, le compraba el peluche. Yo no caía en eso de, no, los niños no juegan eso, ¿cómo crees, no? Tú la pelota. Sí hay que ir como rompiendo estos estereotipos que nos han vendido, que nos sigue vendiendo la publicidad y la televisión. Incluso ir denunciando. Por ahí hay un observatorio en este sentido, en donde este observatorio se encarga de justo ir denunciando desde los programas y películas o novelas que nos siguen vendiendo, donde se siguen reproduciendo esta infinidad de estereotipos. Y mientras no rompamos esto o pongamos nuestro granito de arena desde la casa, desde nosotras y nosotros mismos, esto va a seguir. Entonces, yo los invito y las invito a que vayamos desconstruyéndonos en estos roles y estereotipos. ¿Por qué? Porque justo eso es lo que ha orillado a que haya estas desigualdades, ¿no? Desde la niñez, de que no, tú eres niña, tú juega con tus muñecas, tú no puedes jugar pelota. Entonces, luego no se desarrollan habilidades para poder incluso ganar competencias,
¿no? Si a una niña desde pequeña se le permite y se le deja ser libre en el juego, creo que puede desarrollar esas habilidades para ser una competidora, ¿por qué no? Entonces, creo que desde la educación es importantísimo que conozcamos esto y rompamos con esos roles y estereotipos para no caer justo en estas desigualdades que vemos día a día. Y bueno, ¿cómo también podemos romperlas? Pues desde identificar que las mujeres en México y en todo el mundo tenemos derechos. Lamentablemente, a pesar de que nuestra Carta Magna ya establece la igualdad entre mujeres y hombres, que tenemos el mismo derecho al acceso a la salud, a la educación, al trabajo, al bienestar económico, en fin, lamentablemente no es así. Como les decía, lamentablemente en muchas poblaciones todavía a las niñas no se les permite seguir estudiando. Se les coarta su derecho a estudiar, se les coarta su derecho a la salud, ¿no? A la salud para poder conocer e identificar que una vez que ellas entran en ese rol reproductivo, que ya sea su derecho de decidir, no, yo no me quiero casar con fulanito, no me quiero juntar con menganito, en fin. Creo que sí es importante identificar que es en un marco de derechos, no debe de haber esta discriminación y esta omisión de permitirles a mujeres, niñas y adolescentes su derecho a decidir, a continuar estudiando, a tener un trabajo, a tener salud. De hecho, en nuestros objetivos de desarrollo del milenio, si han visto ustedes que hay muchas campañas, ha habido muchos programas en pro de la igualdad. ¿Por qué? Porque ya es un objetivo, que es el objetivo 5, que pretende facilitar a las mujeres y niñas igualdad en el acceso a educación y atención médica, en las oportunidades del trabajo digno y en la representación de los procesos de decisiones políticas y económicas. Creo que ya es una realidad, se ha estado trabajando allá y ustedes han escuchado cada vez más programas, por ejemplo, ya está la famosísima, ya hay un protocolo para identificar o para proteger en el caso de mujeres que quieran acceder a un cargo político. ¿Por qué? Porque ha habido mucha violencia, ¿no? Ustedes han escuchado que en campañas pues ni siquiera figuraban las mujeres que fueran candidatas a algún cargo público. Lamentablemente se les coartaba, se les criticaba, incluso no se les permitía. Entonces, hoy en día ya sí es un derecho poder participar en cualquier votación para que ellas puedan ser electas, ¿no? Su derecho a votar y ser votadas. Entonces, esta igualdad entre hombres y mujeres, como lo vemos, se fundamenta en la dignidad, que es un atributo que nos corresponde a todas las personas, sin importar las diferencias de género, de origen étnico, de religión, pensamiento, etc. Entonces, ¿por qué es importante hablar de derechos? De derechos de las mujeres, porque también ellas son sujeto de derechos y que lamentablemente todavía no se visualiza así. Todavía sigue habiendo esa barrera porque no conocían las mujeres sus derechos. Hoy en día hay más campañas, hay programas donde se transmiten y se dan a conocer los derechos a las mujeres, incluso a los hombres, que sepan que esas mujeres que están con ellos en el día a día, hijas, esposas, hermanas, madres, son sujetas de derecho, que son iguales ante la ley y por ende deben de respetarse sus derechos. Entonces, además de respetarse, pues que tengan ese disfrute pleno en condiciones de igualdad. Ustedes vieron en el video que hablaban de equidad. ¿Cuál es la diferencia entre igualdad e equidad? Si ustedes ven en la imagen, esa imagen hay otras representaciones de personajes queriendo alcanzar unas manzanas. Si ustedes observan bien en la imagen, del lado izquierdo tenemos que tienen el mismo piso,
O sea, tienen un mismo banco del mismo tamaño, la misma altura. Esa se llamaría la igualdad. Pero si ustedes ven el niño, la persona más pequeña, que en este caso son niños o niñas, pues no alcanzan a ver todo el panorama, no alcanzan la manzana. En fin, esa sería como la igualdad. El ejemplo de la figura del lado derecho se habla de equidad. ¿Qué es equidad entonces? Proporcionar los elementos o las herramientas a las personas que están en desigualdad, que en este caso el niño necesita un doble banco, un doble piso, que en este caso sería a lo mejor una educación, un bienestar social, trabajo, en fin, para poder tener la misma vista o el mismo alcance. Entonces, esa es la equidad, poderle dar a las personas lo que necesitan para alcanzar esa igualdad. Entonces, creo que ese es un ejemplo muy gráfico de cómo podemos diferenciar la igualdad de la equidad. Entonces, ¿cómo vamos a lograr la igualdad? Pues a través de la equidad. Por ejemplo, en el caso de México, hay acciones afirmativas, que no sé si han escuchado de esas famosísimas acciones afirmativas, que en este caso van dirigidas a poblaciones vulnerables o poblaciones históricamente discriminadas, como son las mujeres, como son las personas indígenas, afrodescendientes. Hay programas en donde se les da esas facilidades o esos apoyos para poder alcanzar esa igualdad de la que tanto se habla. Entonces, esa igualdad implica la eliminación de todas las formas de discriminación en cualquiera de los ámbitos de la vida de las mujeres, ya sea que se genere por sexo, y esto significa obviamente que el gobierno tenga que garantizar la igualdad de oportunidades y de trato entre mujeres y hombres, sin importar su circunstancia o condición, tanto en el ámbito público como en el privado, y promoviendo en todo momento el empoderamiento de las mujeres, niñas y adolescentes. Esto con el fin de alcanzar una igualdad justa, equitativa y solidaria. Pero ¿esto qué implica al final cuando hablamos de empoderamiento? Empoderamiento no es darle poder a las mujeres, sino otorgarles las facilidades para que ella pueda acceder a su desarrollo. ¿Cómo va a acceder a su desarrollo? Pues teniendo acceso a una educación hasta donde ella quiera lograr la educación, nivel primaria, nivel secundaria, nivel licenciatura, maestría, en fin. Si se fijan, también ha habido programas, por ejemplo, para adolescentes que están, por ejemplo, embarazadas o que tienen hijos. Se les da apoyos para que continúen estudiando, porque lamentablemente ustedes saben, cuando ya tienen hijos o hijas, pues es muy complicado continuar con sus estudios porque o comen o le dan de comer a su bebé, perdón, o se dedican a estudiar. Entonces, para eso se han hecho todos estos programas para poder ayudar y contribuir a que las mujeres sigan o continúen su desarrollo de alguna manera. Y bueno, como vemos, estos roles y estereotipos que, como hemos venido observando, han discriminado respecto al desarrollo de las mujeres, niñas y adolescentes, pues esto se ha convertido justo en una, pues se ha violentado en sus derechos, ¿no? De alguna manera, el no permitirles seguir estudiando, el no permitirles trabajar, el no permitirles su desarrollo, pues esto ha propiciado que esas diferencias se vuelquen en una ola de violencia que, como bien comentaba el licenciado Valle, lamentablemente incluso llegan a detonarse en un feminicidio. ¿Por qué? Por de alguna forma de desconocimiento, por una forma por ahí decía una grande feminista, doña Evangelina, decía, ¿por qué los hombres matan a las mujeres? Pues simple y sencillamente porque pueden y porque al final del día no hay una ley que proteja a las mujeres, ¿no? No hay un techo jurídico
que garantice que las mujeres puedan estar en libertad, que puedan decidir separarse de su pareja sin que ocurra este tipo de violencias y que concluyan o que terminen en un feminicidio, lamentablemente. Entonces, en México, como en muchas partes del mundo, esta violencia de género que se ejerce en mujeres, niñas y adolescentes, pues ha tenido, pues sí, ha habido un marco jurídico, afortunadamente, gracias a tratados internacionales en los que México ha suscrito, como es la CEDAW, que es la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar todas las formas de violencia, y la Belém do Pará, que también es un gran tratado que protege a las mujeres en situaciones de violencia. Gracias a que estos tratados México ha sido partícipe y firmado, es que se ha logrado justo ir visibilizando que estas violencias que han vivido históricamente las mujeres, niñas y adolescentes no son normales. Creo que muchas de estas violencias se han desencadenado justo porque se ha normalizado esa discriminación, se han normalizado esos roles y estereotipos, y luego entonces las mujeres no tenemos derechos. Las mujeres, niñas y adolescentes tienen que vivir bajo el yugo de un poder, que es el de los hombres, ¿no? Desde todos los ámbitos de la vida. Entonces, gracias a que estos tratados dijeron, México, tienes que firmarlos y tienes que ver cómo tú en tu marco legal puedes incluir a las mujeres y evitar ir eliminando esta discriminación. Luego, entonces, México, en el 2007, crea la Ley General de Acceso a una Vida Libre de Violencia, de las mujeres a una vida libre de violencia, en el cual esta ley obliga o mandata a los municipios, a los estados y a la federación a ejercer acciones a favor de las mujeres y evitar estas violencias, porque la violencia finalmente es multifactorial. Entonces, para ello, aquí les muestro una gráfica en donde vemos cuál es ese significado de violencia contra las mujeres, ¿no? Que es todo acto u omisión basada en su género que les cause a las mujeres daño, sufrimiento psicológico, físico, patrimonial, económico, sexual o incluso la muerte, tanto en el ámbito público como en el privado. Es decir, no nada más estas violencias se ven en el hogar o en las casas, ¿no? Sino también lo vemos en la calle, lo vemos en el trabajo, lo vemos en las instituciones, en las escuelas. Entonces, para ello, les cuento rápidamente un poquito de qué va cada violencia. La violencia psicológica, que aparentemente es como la que menos se ve, incluso porque no se ve, incluso es la de mayor índice, ¿no? O la que más se replica, que implica todo daño a la estabilidad psicológica de las mujeres, que puede consistir en negligencia, en abandono, en descuido, en un descuido reiterado, en celos, insultos, humillaciones, en una devaluación y marginación, indiferencia, en la infidelidad, en comparaciones destructivas, en rechazo y una restricción a la autodeterminación y amenazas directas a mujeres, niñas y adolescentes. La violencia física, obviamente, es la más visible, ¿no? Obviamente, ¿por qué? Porque hay un daño ya no accidental usando la fuerza física o algún tipo de arma, objeto punzante, incluso ácido, ¿no? Hemos visto por ahí varias mujeres que han denunciado esa violencia cuando les arrojan ácido. O incluso las han quemado, ¿no? En fin, esta violencia pues es la que causa lesiones internas o externas, y les digo, es la más visible, pero no porque sea la más visible es la que tiene mayor índice. La violencia patrimonial se manifiesta en la transformación, sustracción, destrucción, retención o distracción de objetos o documentos personales de las mujeres, incluso cuando llegan a destruir, por ejemplo, sus actas de nacimiento, alguna identificación,
o incluso algún testamento o alguna propiedad que tengan. La violencia económica es obviamente la acción o omisión del agresor que afecta la supervivencia económica de la víctima y se manifiesta obviamente en limitaciones encaminadas a controlar sus ingresos, en el caso de que las mujeres tuvieran ingresos, incluso los apoyos, ¿no? Hemos visto cuántos casos no hemos visto que a lo mejor de las personas mayores, sobre todo las mujeres, pues los hijos a veces les llegan a quitar sus apoyos, ¿no? A las señoras. En fin, se manifiestan en ese control que tienen que tener sobre los ingresos de las mujeres. La violencia sexual es cualquier acto que degrada o daña el cuerpo o la sexualidad de la víctima y que por tanto atenta contra su libertad, dignidad e integración física. Y es una expresión de abuso de poder que implica la supremacía masculina sobre la mujer, al denigrarla y concebirla como un objeto. Es decir, cuando hay una relación de pareja o una relación de poder, es decir, incluso de padre, de abuelo hacia hijas o nietos, que a veces se sienten con ese derecho y se normaliza que tienen ese poder y llega a haber esos tocamientos que no son naturales ni consensuados y que llegan a convertirse en esto, en una violencia sexual. Entonces hay que tener muy claro cada una de estas violencias, identificarlas, saberlas identificar e irlas desconstruyendo, ir pensando en que esto no es normal. Creo que por ahí decían muchas veces, ¿y cómo sabemos o cómo nos desconstruimos? Pues de entrada es visibilizar que la violencia no es normal en ninguna de sus formas ni ninguna de sus manifestaciones. Cuando logremos visibilizarla y desnaturalizarla es cuando empecemos a ver estos resultados, ¿no? Y empecemos a ver la disminución. Lamentablemente no es así. Entonces, consulten, los invito a que sigan consultando la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, porque es muy amplia y nos da más claridad respecto a toda esta ola de violencias y que incluso las vemos en lo familiar, en lo laboral y docente, en la comunidad, en las instituciones y la violencia extrema, o más bien la violencia feminicida es la violencia extrema que viven las mujeres. Es decir, tuvieron que haber pasado por una violencia psicológica, física, económica, ¿no? Porque lamentablemente, como les decía, la violencia es multifactorial y ninguna es aislada. Lamentablemente, cuando ya se viven todos los tipos de violencia, se llega a esta violencia feminicida, que es la muerte, ¿no? La muerte a cargo de los hombres. Entonces, en esta Ley General de Acceso, tienen ya como estas conceptualizaciones muy claras, muy profundas. Entonces yo les invito, digo, ya para no entretenerme tanto en la definición, pero al final nada más es ver o tratar de transmitirles que estas violencias se viven en todos estos ámbitos. Entonces, si quieren profundizar más, yo les invito a que consulten esta Ley General de Acceso, porque es muy clara y va definiendo cada uno de estos ámbitos. Incluso hay otras violencias que se han ido agregando a esta ley, como la violencia mediática o digital. No sé si han escuchado por ahí que ya hay, gracias a las benditas redes sociales, pues ya hay cada vez más, y la ley Olimpia, no sé si han escuchado Olimpia. Olimpia fue una mujer, una mujer con un cargo público que lamentablemente al haber sufrido una violencia digital por parte de su pareja, al haberla expuesto en un video, que lamentablemente pues a veces uno confía en su pareja,
la expuso en su video. Entonces ella dijo, ¿qué hago? ¿Qué hago? Empezó a denunciar, empezó a buscar de qué manera de protegerse y denunciar esta situación que aparentemente era privada, o más bien es privada, y cómo esta persona la visibilizó de manera pública. Entonces, gracias a esta ley Olimpia es que se empieza a visibilizar que es un delito difundir imágenes, videos, sin permiso y sin ser consultada la persona. En las redes sociales vemos que muchas veces ya personas acceden fácilmente a las fotografías que subimos en nuestras redes sociales, llámese Facebook, llámese Instagram, llámese Twitter, como se llame. Entonces, por eso de ahí la importancia de desconstruirnos y de poder transmitirles a nuestras mujeres más cercanas, incluso hijas, a tener este control de irles diciendo, mira, ten cuidado lo que subes a redes sociales, porque ya una vez que subes a redes sociales una foto, ya no es tuya, cualquier persona puede acceder, pero también ya hay también esta forma de poder denunciar este tipo de violencia. Gracias a esta ley Olimpia se pueden denunciar estos casos en los que se utilicen imágenes o videos sin nuestro consentimiento. La violencia obstétrica, que también es algo que aparentemente también naturalizamos cuando llega una mujer embarazada a un hospital y que no se le atiende de manera, por un derecho de salud, no se le atiende y la mujer acaba pariendo ahí en el pasillo, en fin. Incluso cuando mujeres llegan a atenderse un parto, muchas de ellas son objeto de que les aplican la salpingoplasia, que es amarrarle las trompas. Ni siquiera les preguntan. Prácticamente ya se sienten los médicos con el derecho de poderles aplicar estos métodos reproductivos o de introducirles el DIU, y muchas veces ni siquiera les preguntaban. Entonces, ojo a esto la mujer tiene que decidir. Se le tiene que consultar si ella quiere colocarse algún dispositivo. No pueden llegar ningún personal médico a querer ejercer, ¿no?, el derecho sobre los cuerpos de las mujeres. Entonces, esto es violencia obstétrica y también tiene que denunciarse. Incluso cuando no quieran, por ejemplo, aplicarles también alguna interrupción del embarazo, también es violencia obstétrica, tienen que denunciarlo porque gracias también a las leyes que protegen y que ya la Suprema Corte de Justicia acaba de decir que es un derecho la interrupción al embarazo, pues ya también tienen que respetar ese derecho de las mujeres a poder decidir sobre sus cuerpos. Y bueno, aquí les muestro una pequeña gráfica que construí con justo cómo pueden visibilizar estos tipos de violencia en cuanto a porcentajes y en cuanto a los ámbitos. La ENDIRE es una encuesta nacional que se elabora a través de una encuesta en los hogares, en donde se realizan una serie de preguntas y se puede visibilizar cómo están las cifras respecto a los tipos de violencia que han tenido las mujeres de 15 años o más en México. Entonces, en el 2021, estas cifras son de 2021, en el 2021, 7 de cada 10 mujeres han manifestado haber tenido una situación de violencia a lo largo de su vida. Y las violencias, como ven del lado izquierdo, son los tipos de violencia. Y como observan, la violencia psicológica, como les decía hace rato, aparentemente es la que menos se ve o es la más sutil y la que más se normaliza. Si se fijan, es la de mayor porcentaje, con el 51.6%. En el caso, la segundo tipo de violencia más alta fue la violencia sexual, que incluso también, insisto, como es la que se da en el ámbito privado, en su mayoría, también no se normaliza. Se normaliza sobre todo en las mujeres que tienen una relación de pareja, cuando dicen, no, pues es que es mi pareja, tengo que tener relaciones, porque él quiere, aunque yo no quiera. Entonces,
Si se fijan, es con el 49.7, es el segundo tipo de violencia más alta. Le sigue la tercera con la violencia física, con el 34.7%, y la violencia económica patrimonial con un 27.4%, y no menos importante. En los ámbitos, la que más predominó en 2021 fue la comunitaria con el 45.6%. En el segundo ámbito fue la relación en el ámbito familiar, que tuvieron una relación de pareja estas mujeres con un 39.9%. En el tercer ámbito fue la docente con el 32.3% en el ámbito escolar, y la cuarta fue en el ámbito laboral con el 27.9%, y ya las demás, digo, no son menos importantes, pero ya sus porcentajes fueron más bajos en la institucional y en el ámbito político, y la digital mediática con un 7%. Y bueno, también de igual manera, si ustedes, también les invito a que consulten esta encuesta en la página del INEGI. Ahí también pueden profundizar de manera más amplia la explicación de todos estos tipos de violencia que se detonaron y los ámbitos, ¿no? También cada mes emite el Ejecutivo del Sistema Nacional Ejecutivo, emite un informe a partir de las llamadas al 911, en donde estas cifras se reportan a la luz de esas llamadas, y ahí también hay un apartado muy interesante en donde pueden obtener cifras de violencia, de los tipos de violencia también, que se denuncian, ¿no? vía telefónica. Y bueno, aquí les hablaba de esta pequeña gráfica que les mencionaba anteriormente, de cuáles son las causas de muerte en hombres, en donde podemos ver que no, aquí, si se fijan, no hay ninguna donde diga que los hombres mueren porque las mujeres los matan, a diferencia de las mujeres, ¿no? Que lamentablemente, pues, las mujeres mueren a cargo de sus parejas. Entonces aquí la principal, en el 2022, la principal muerte fue por armas de fuego, en el caso de hombres. Si se fijan, en mujeres, pues es muy bajito. La segunda fue por agresión por medios no especificados, es decir, puede ser de golpes, accidentes, no se dice. Y así, entonces esta nada más era como para visibilizar, porque nos han preguntado en algunos casos, pero también los hombres son violentados, ¿no? Sí, pero si se fijan aquí, las principales causas de muerte no son porque las mujeres los estén matando, a diferencia de las mujeres. Y bueno, para un poquito cerrar o ir cerrando ya esta plática, dentro de estas violencias que hemos visto, pues hay una no menos importante y que se da en los espacios laborales o de pares, ¿no? En una relación laboral o de espacio incluso escolar, es decir, donde hay una relación de poder, que se le llama el hostigamiento y acoso sexual, como una forma, una expresión de violencia contra las mujeres. Como saben, en México los centros de trabajo públicos y privados no son espacios seguros para todas las mujeres, y existen varias razones por las que el 60% de las mujeres no quieren denunciar. Una de las principales causas de las por cuales las mujeres no denuncian esto de hostigamiento y acoso sexual se refiere a desconocimiento, porque no saben a dónde acudir. Se ha naturalizado tanto porque hay una relación de poder en la que dicen, no, pues es que no sé a dónde acudir a denunciar que me están acosando mi compañero, mi jefe o qué sé yo. La otra es porque otra es porque si denuncian, pues vas a ver quién está denunciando, ¿no? Entonces, como las denuncias no son anónimas, pues tienen temor a ser visibilizadas, ¿no? Y criticadas incluso. Otra razón por las cuales las mujeres no denuncian es porque a quien denuncian dentro de los espacios laborales muchas veces, pues es el mismo agresor,
Entonces dicen, no, pues ¿cómo lo voy a denunciar, no? Ante él, o a quién denuncio, ¿no? Que él me está acosando o hostigando sexualmente. Obviamente las represalias, de que si denuncio, me pueden correr, pues principalmente, ¿no? Es el temor a perder un trabajo. Y obviamente la revictimización, porque es la señalización de, mira, es que ella, pero pues es que ella cómo se viste, pues cómo no la va a acosar su jefe, ¿no? Es la primera crítica que a veces le realizan a una mujer cuando sufre acoso, o más bien tiene una situación de acoso, de hostigamiento sexual. Entonces, aquí en esta gráfica podemos ver esas diferencias entre el hostigamiento sexual y el acoso sexual. En un hostigamiento sexual, como vemos, hay una relación real de subordinación de la víctima. En un acoso sexual no hay subordinación, es decir, se puede dar en la calle incluso, ¿no? Por desconocidos. En un hostigamiento sexual se realizan ámbitos laborales y escolares, en donde les hablaba que hay una relación de poder, ¿no? Que es la maestra, el maestro, o es el jefe o la jefa. En un acoso sexual es en cualquier espacio, ¿no? Como les decía, se puede dar incluso en la calle. El hostigamiento sexual se expresa en conductas verbales y o físicas relacionadas con la sexualidad de connotación lasciva. En un acoso sexual hay un ejercicio abusivo de poder que conlleva un estado de indefensión y riesgo de la víctima. Es decir, este acoso sexual incluso se puede dar, obviamente, también incluso en el hogar, ¿no? Ahora, en esto del hostigamiento y acoso sexual, hay un protocolo que sanciona estas conductas. Este protocolo, obviamente, lo que hace es visibilizar esas conductas que no son normales y que se pueden denunciar. No todos, a nivel federación, en las dependencias federales, sí se firma un compromiso. A nivel municipal o estatal, también se puede realizar esos compromisos de cómo podemos hacer para que entre hombres y mujeres haya ese respeto y visibilicemos que estas conductas no son normales. Que haya un compromiso de que a las mujeres se les debe de dar esa seguridad en su relación laboral, de que si llega a tener alguna especie de hostigamiento, que ella sepa a dónde acudir. A nivel externo, ella sí también podría acudir a un ministerio público, pero insisto, mientras en los centros de trabajo no se proteja sobre estos delitos, porque es un delito al final, mientras no se proteja a las mujeres, pues ellas no van a animarse a denunciar esta situación. Entonces creo que es muy importante que si eres una persona servidora pública, acudas a realizar algún trámite o recibas algún beneficio de un programa público, debes saber que existe un protocolo que prohíbe este hostigamiento sexual, ¿no? Este hostigamiento y acoso. Y obviamente establecer rutas para atender a quienes denuncian estas conductas. Creo que eso son de las cosas más importantes. Saber que hay un protocolo y saber que hay rutas para denunciarlo y visibilizarlo en los espacios laborales. Es muy importante visibilizarlos, insisto. La única forma en la que se pueden eliminar estas formas de violencias es visibilizándolas y desnaturalizándolas. Reconocernos entre pares y respetarnos. Entonces, también yo les invito, por ahí en la presentación, viene si no se los comparto a esta Alma, hay una página en el Mujeres que es pronunciamiento de cero tolerancia, que es más o menos un checklist de requisitos para verificar el pronunciamiento de su institución o de tu institución para ver qué es lo que cumple en materia de cero tolerancia, ¿no? Para evitar estas conductas. Entonces, es importantísimo hacerlo público en un lugar visible
y socializarlo entre todo el personal. Puedo entender que no lo conozcan y que digan, ay, pues es que yo no sabía, ¿no? Está bien, pero sí tenemos que visibilizar que esto no es normal, que estas conductas laceran al final los derechos, laceran el desarrollo de las mujeres respecto a su día a día, y sobre todo que hay sanción, ¿no? Que hay leyes que protegen a las mujeres y que siempre hay la opción de denunciar, y que las instituciones judiciales pues tienen que proteger a las mujeres, niñas y adolescentes. Aquí también les comparto breves puntos que como personas servidoras públicas tenemos obligación y responsabilidad de actuar con apego a la legalidad, de incorporar esta igualdad de derechos entre mujeres y hombres y actuar en un marco de respeto, diálogo y convivencia. Que sí, actuar en un marco de igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, atender con igualdad a mujeres y hombres, ser empáticas, empáticos, promover todo momento la inclusión, también de la que hablaba el licenciado Valle, fomentar el apoyo y solidaridad con niñas, niños, mujeres, discapacitados, personas discapacitadas, promover un diálogo asertivo en todo momento, escuchar activamente y promover el empoderamiento de mujeres, niñas y adolescentes. Que no realizar ni sumarse a conductas machistas, no sumarse ni hacerse del ojo gordo ante situaciones de violencia, no gritar, no insultar, no utilizar lenguaje sexista, no acosar ni hostigar, no generar ninguna expresión de violencia, no mantener mayor diálogo si no hay una persona adulta, no discriminar por sexo u orientación sexual y no estereotipar a las personas. Ustedes en el día a día que se relacionan con personas de sus municipios, de sus localidades, de su comunidad, de sus personas más cercanas, creo que esto es muy importante, visibilizar en todo momento que todas las personas, incluso niñas y niños, tienen derechos. Y nuestro deber como personas adultas y como servidoras públicas es salvaguardar esos derechos, visibilizar y denunciar en su caso, no ser cómplices de ninguna de estas situaciones de violencia ni de hostigamiento. Entonces, las invito y los invito a irnos desconstruyendo, a ir aprendiendo más. Si no lo sé, pues veo a dónde me acerco. Hoy en día hay una serie de plataformas en CONAPRED. Ahora, también por ahí le voy a compartir a Alma nuestra página de la Dirección General para el Bienestar y la Cohesión Social, donde también tenemos una serie de cursos de todo tipo, incluyendo uno muy interesante que es sobre masculinidades positivas, también para hombres, para que vayan sumándose y vayan también desconstruyéndose. Porque de repente dicen, pero ¿a dónde voy? ¿Qué hago? ¿No? Si yo, a lo mejor yo me cacho siendo violento, ¿a dónde voy o cómo me desconstruyo? Ya hoy en día hay muchas plataformas en donde puedan acceder a este tipo de cursos para ir desconstruyendo estas falsas creencias que nos han inculcado históricamente. Y bueno, aquí les dejo también de manera muy general que sí hay una infraestructura institucional a nivel municipal, estatal y federal de instancias a donde pueden acudir en casos de requerir servicios de atención integral ante situaciones de violencia contra mujeres, niñas y adolescentes. Están los institutos estatales de las mujeres y las secretarías, en algunos casos, a nivel estatal. Hay refugios y centros de atención externa estatales de organizaciones de la sociedad civil y que pertenecen a instancias estatales. Están las comisiones estatales de derechos humanos, los centros de justicia para las mujeres, las fiscalías generales y especializadas de justicia. Está la línea 911, en donde pueden denunciar de manera anónima cualquier situación de violencia, que incluso escuchen, ¿no? Yo misma he denunciado a este número y sí mandan cuerpos policiales a acudir al lugar donde están ocurriendo los hechos. Están también líneas telefónicas estatales de atención a la violencia, que también pueden buscar en internet. Están las procuradurías de atención a niñas y adolescentes,
niños y adolescentes, perdón. Hay servicios especializados de salud, también en algunos hospitales ya hay también, ya están informados de cómo actuar ante una situación de violencia, por ejemplo, física, que llega una mujer golpeada, ya esos servicios especializados de salud saben cómo atender y cómo aplicar la norma para atender a estas mujeres. Hay procuradurías estatales de atención a niñas, niños y adolescentes y toda esta oferta institucional la pueden encontrar en internet y muchas de ellas tienen atención de trabajo social para poder hacer un diagnóstico muy asertivo e integral. Cuentan con servicios de psicología y servicios de asesoría o atención jurídica si quieren ir más allá e incluso denunciar un hecho de violencia o algún intento de feminicidio. Entonces, aquí les dejo estos nombres, todos ellos los pueden encontrar en internet, insisto, y poder acudir o incluso derivar. Sé que es muy difícil a veces cuando no tenemos la información y decimos, pero ¿a dónde canalizo? ¿A dónde derivo a esta mujer que me llegó, que conocí o que encontré en la calle o que me dijeron? Creo que es muy importante ir identificando estas situaciones de violencia y saber a dónde derivar o a dónde acompañar a estas mujeres, niñas y adolescentes. Pues por mi parte sería todo. Espero haber sido clara en los conceptos, en la explicación, en el diálogo. Y aquí les dejo nuestros contactos, si nos desean escribir para tener más información. Y pues muchísimas gracias por su atención. De verdad fue un placer haberles transmitido, haber intentado transmitirles que la violencia no es normal en ninguna de sus expresiones y que estamos para cualquier situación que quieran profundizar, con todo gusto. Muchísimas gracias, licenciado Valle, y a todas y a todos. Agradecemos mucho esta exposición sumamente interesante por parte de la licenciada María Concepción Chávez Martínez, jefa de Departamento de Operación de Proyectos de la Dirección General para el Bienestar y la Cohesión Social. Y de igual forma agradecemos mucho el interés de las autoridades municipales y estatales que nos acompañan el día de hoy. Licenciada, por el momento no hemos llegado a identificar ninguna duda o pregunta, pero sí muchos mensajes de felicitación hacia este tema y muchos agradecimientos por compartir estas herramientas tan importantes para nuestros servidores públicos. En lo que llegamos a identificar alguna de estas preguntas, me permito cederle el uso de la voz a la licenciada Marina Galicia para que nos brinde unos comentarios. Adelante, por favor, licenciada. Gracias, Leslie. Pues nada, agradecer a la licenciada María Concepción Chávez Martínez esta extraordinaria exposición que por supuesto quedaron claros los conceptos, la verdad que con mucho contenido sobre el tema. Fue una información muy importante, muy vasta sobre todo lo que implica estas violencias, bueno, pues las estadísticas, ¿no? Cómo andamos. Pero también ha habido mucho trabajo, muchos resultados, como dijo el licenciado Valle en su saludo, pues todavía falta mucho por hacer, pero creo que se ha avanzado bastante y como lo vi también en algunos de los comentarios, pues yo creo que el origen de esto no es culpar precisamente al hombre, ¿no? De que si la mujer ha sido violentada, si no es un tema cultural, es un tema de educación y pues ahorita estamos lidiando, creo yo, 4 o 5 generaciones, ¿no? Aquellos que nos educaron a muchos de nosotros todavía con mucha rigidez y por eso es que vemos la violencia en muchos aspectos muy normalizada, no la apreciamos precisamente como violencia y justamente ese es el trabajo que se está haciendo, visibilizar lo que es violencia, tomar conciencia y hacer este cambio. Y yo creo que en las próximas generaciones es donde ya vamos a dar el gran paso. Si continuamos con esta información, si seguimos dándole difusión a todo esto, que es muy importante justamente para cambiar a estas nuevas generaciones y que pues bueno, logremos ese día
en que este video que pusiste al inicio, Connie, nos da así como mucha luz de cómo son todavía al día de hoy muchas cosas. No era un ejemplo tan simple en ese video, pero muy claro de cómo andamos todavía. Y ojalá que con todos estos esfuerzos lleguemos al día en que la mujer y el hombre compartan sus vidas, ¿no? Pero desde el respeto del uno y del otro, en ese proceso de cada quien y en esa realización personal, pero en esta integración de parejas y con un mismo objetivo, con un mismo proyecto de vida, pero sin que existan estas pues todavía diferencias en cuanto a la mujer y sus roles, ¿no? Que también han estado marcados por muchas generaciones. Y pues es parte de lo que todavía vemos. Y también este cambio, ¿por qué no decirlo? Este cambio de conciencia, sobre todo en las mujeres, pues también ha generado muchas rupturas a nivel de familia, ¿no? Porque no estamos como en el mismo contexto. Entonces, por supuesto que también ha habido consecuencias a nivel de rupturas familiares o que no se concretan las uniones, ¿no? Entonces, bueno, pero es parte de este salto, de este cambio. Y pues sigamos trabajando a nuestras compañeras, nuestros compañeros servidores públicos que nos acompañan, agradecerles de verdad el interés por este tema, por regalarnos su tiempo en esta sesión y pues también tomar nota de las recomendaciones que la licenciada Connie nos comparte y como servidores públicos, pues cumplir con estas obligaciones y responsabilidades de actuar con apego y legalidad e incorporar la igualdad de derechos entre mujeres y hombres, así como actuar en un marco de respeto, diálogo y convivencia a quienes servimos al menos, y a nivel personal, pues cada quien también tome nota de lo que tenemos que hacer, pero sobre todo, y yo insisto, cuando tomamos conciencia de las cosas, por supuesto que vamos haciendo los cambios. Pues, Connie, si quieres hacer algún comentario final antes de cerrar. Sí, muchísimas gracias. Pues nada, ya por ahí respondí quienes preguntaban qué es la violencia vicaria, que aunque no está todavía en ley, sí se ha estado posicionando. ¿Por qué? Porque ha ido creciendo, justo a raíz de que se ha ido, insisto, encrudeciendo los tipos de violencia, es que lamentablemente en lugar de eliminar violencias, hemos ido incrementando más, y una de ellas es la violencia vicaria, que aunque no se habla mucho, sí se ha dado, es decir, cuando están en una separación, como bien comentaba Salma, que lamentablemente ya con las mujeres ya logran visibilizar y desnaturalizar esa violencia en la que viven, cuando no hay otra forma, otro camino más que la separación de la persona violentadora, cuando ya está en riesgo su vida. Entonces, no es que se incite o que estos programas inciten a que haya divorcios o separaciones o rompimientos de familias, pero la violencia no se negocia. La violencia jamás ¿cómo se dice? Sí, o sea, no se negocia. No es de que hoy estoy de buenas y mañana ya voy a estar de malas, porque entramos en ese círculo de la violencia, ¿no? De que te violento y luego te pido perdón, te regalo flores, y así se la llevan hasta que lamentablemente llega el feminicidio. Entonces, cuando ya estas mujeres detectan que ya están en una situación de violencia y ellas acuden a pedir ayuda y su pareja también se deconstruye y dice, bueno, está bien, voy a responsabilizarme de mi violencia, de mis violencias, a lo mejor sí se puede vivir en pareja. Cuando ya no, y hay ese rompimiento, y es cuando lamentablemente pues sí se tiene que romper o fragmentar esa familia. Pero lo importante es acudir a pedir ayuda, ¿no? Tanto ellas y como los hombres, ¿no? Creo que lo más importante es eso, ¿no? No se trata de separar o de hacer estos rompimientos de familias, pero cuando es necesario, de verdad es necesario, ¿no? Lamentablemente. Pero por eso lo importante es de que los hombres busquen también ayuda y se responsabilicen de sus violencias. Gracias.
Claro, pues hacia allá vamos, mi querida Connie, esa es la labor justamente que las áreas que se encargan de todos estos temas pues están impulsando y pues bueno, también ya nos ilustraste toda la infraestructura que hoy por hoy tenemos para compartirle a las personas que servimos, a toda la sociedad. Tenemos pues diferentes áreas en las que se puede obtener apoyo jurídico, psicológico, también en áreas de salud para atender cualquier situación, pero también tenemos áreas para capacitarnos y prevenir que estos temas pues se sigan multiplicando. Y pues bueno, tenemos también información de la que podemos nosotros acercarnos a ella y darle sobre todo difusión. En el caso de los servidores de las seguridades públicas, pues bueno, impulsar las políticas públicas que ya tengan, fortalecerlas y darles la difusión correspondiente. Pues por mi parte sería todo y nuevamente agradecerte, Connie, tu participación y nuevamente el saludo a la licenciada Luz Beatriz Rosales Esteva, directora general para el Bienestar y la Cohesión Social de la Secretaría de Bienestar, a la licenciada Norma Abigail Valdelamar Lara, directora de Vinculación para la Construcción de la Paz y la Cohesión Social, y por supuesto a la licenciada Janet Alonso Gil, directora de Equidad de Género de la Secretaría de Bienestar, por los apoyos para lograr este diálogo virtual y para darle continuidad a los temas. Pues la Secretaría de Gobernación, el INAFED y su titular, el licenciado Ignacio Valle, les invitamos para que se sumen al próximo tema de este ciclo, con el tema Nuevas Masculinidades, que lo vamos a llevar a cabo el día 1 de octubre de este año. Les esperamos, estén pendientes de su registro en nuestra plataforma Fórmate y agradecemos mucho su atención y el tiempo que nos dispensaron en esta sesión. Que tengan todas y todos muy buenas tardes. Gracias a todas y todos. Gracias.